Mis queridos, les invito a buscar en sus Biblias, en el libro de los Salmos. Estamos en el capítulo 18, alabando a Dios por la victoria concedida. Es un salmo de victoria donde vemos al salmista alabando a Dios, dando gracias a Dios por lo bueno que Él es. Y este salmo no es tanto escrito con la fe, mirando hacia el futuro, hacia la esperanza, sino con la convicción de mirar hacia atrás, porque el salmista escribe en forma retrospectiva, mira hacia el pasado y puede recordar la victoria de Dios en su vida, cómo Dios ha cuidado de él durante su vida. Alabando a Dios por la victoria concedida, segunda parte, hoy vamos a mirar desde el verso 7 en adelante. David alaba por la victoria concedida, por lo que Dios ha hecho a favor de él. Y ya hemos visto los primeros 3 versículos del Salmo capítulo 18. Vimos cómo David se regocija en la persona de Dios. Y lo primero que él dice, te amo, oh Jehová. Hacía mención de este término, te amo, que es un término poco común en el hebreo, que incluye un profundo amor, un amor de relación profunda. ¿Recuerdas la conversación de Jesús con Pedro? Pedro, ¿me amas? Es ese tipo de relación profunda que el salmista tiene a través de los años. Recuerda, no ha sido fácil para él, pero él canta en victoria porque Dios le ha librado de todos sus enemigos y también de mano de Saúl, quien buscaba para matarle. Y luego de ver cómo David se regocija en la persona de Dios, vimos verso 4 al 6, cómo David se refugia en el poder de Dios. Y él va diciendo, te invoqué, me rodearon, hubieron peligros, pero tu mano, tu cuidado estuvo a mi favor. Y si tú observas en el verso 6, el salmista dice lo siguiente, en mi angustia invoqué a Jehová. Y qué interesante que es el creyente, aquella persona que deposita su confianza, tal vez quienes nos están viendo o quienes nos oyen, el llamado es, debemos saber en medio de nuestras dificultades, saber invocar a Jehová. Dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. ¿Y qué vemos? ¿Cuál es la consecuencia? Ahí está, promesa del Señor. Él, Dios, oyó mi voz desde su templo. Y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. ¡Qué tremenda verdad! ¿Por qué? Dios lo dijo en Jeremías capítulo 33, verso 3. Clama a mí que yo te responderé. Jesús nos enseña que el que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abrirá. Dios no hace oído sordo al clamor de sus hijos, en especial cuando nuestra petición va en dirección a la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y en cierta forma, la oración no es informar a Dios, sino que la oración es decirle, Señor, confío en ti. Y en esta angustia, en este dolor, el salmista confía en el Señor. Ahora vamos a ver que no solamente David se regocija en la persona de Dios, que David se refugia en el poder de Dios, sino que David recuerda la protección de Dios. A partir del verso 7 ahora en adelante, al verso 15, vemos cómo David se recuerda de la protección en su vida. David ya ha elevado la oración, verso 6. El Dios del cielo responde a la oración de su siervo, interviniendo, escúchame bien, poderosamente, porque lo que vamos a ver acá es una intervención tremenda de Dios a favor de su siervo. David va a usar muchas expresiones poéticas para indicar cómo Dios le ha librado en el pasado. Mediante fenómenos de la naturaleza describe la venida del Señor en su ayuda. Se ilustra la intervención de Dios mediante terremotos, el relámpago, la oscuridad, el furor de la tormenta. Podemos destacar acá cuán veloz viene Dios a prestar ayuda a su siervo. ¿Por qué? ¿Qué motiva a Dios? Verso 6. El clamor de su hijo. En mi angustia invoqué a Dios. Y lo primero que podemos observar cuando vemos acá al salmista, en este recordar de la protección de Dios, vemos cómo Dios demuestra su enojo. Y Dios demuestra su enojo porque su siervo está acorralado, perseguido, lo buscan para matar. La tierra, mira el verso 7, la tierra fue conmovida. Y tembló y se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. ¿Por qué se indignó Dios? Porque había un grupo de hombres que buscaban asesinar a su siervo. El enojo de Dios es porque han acorralado a su siervo.
de una forma extraordinaria describe la intervención de Dios. La tierra fue conmovida, tembló, se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó. ¿Quién es Él? Él es Dios. Recordemos que Dios siempre protege a sus siervos. Es interesante en Romanos capítulo 12, verso 19, Dios nos dice así: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, ¿qué dice el texto? Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Debemos confiar en que Dios hará justicia. Él enfrentará a nuestros enemigos. Y es David quien lo dio. Y ahora Dios utiliza la naturaleza. Observa el verso 8 del Salmo capítulo 18. Dice: humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. De forma figurada se expresa acá la ira de Dios, ya sea como un animal jadeando, queriendo atacar su presa. Algunos han dicho que David utiliza aquí la mitología, porque algunos ven la descripción de un dragón lanzando llamas en su furor. De forma figurada, David quiere expresar la ira, la indignación de Dios cuando es perseguido alguno de sus siervos. De hecho, cuando estudiamos los eventos futuros, en especial en el libro de Apocalipsis, vemos cómo Dios sale también a vengar y a defender a los justos que han muerto producto de la persecución. Es interesante, en el Salmo 104, verso 32, dice: Él mira a la tierra y ella tiembla, tocan los montes y humean. Obviamente es posible que David está mirando el estallido de algún volcán de alguna forma, pero detrás de ese fenómeno natural, David está viendo ¿qué cosa? El gran poder de Dios. ¿Sabes por qué? El libro a los Hebreos lo dice en el capítulo 12, verso 29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y aquí vemos cómo en el pasado Dios actuó a favor. Y mira, aquí el salmista David recuerda la protección de Dios y lo primero que podemos ver es cómo Dios muestra su enojo, su enfado. En segundo lugar, podemos observar, verso 9 al 12 del Salmo capítulo 18, cómo Dios desciende a la tierra en una acción judicial, dando protección a su siervo. Permíteme decirte algo. Esto es, en interpretación bíblica se llama teofanía, que es una manifestación de Dios o un antropomorfismo, donde Dios toma aspectos humanos para describir su carácter, para describir la actitud que Dios tiene en contra de aquellos que te persiguen, en contra de aquellos que quieren producir tu daño. Dios actuará siempre a tu favor. Dios lo ha prometido. Y observa, Dios no simplemente demuestra su enojo, sino que vemos acá que Dios desciende a la tierra. Verso 9 dice: inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Dios está mostrando su misericordia a su siervo, y Él va a intervenir personalmente en la protección de su siervo. Abre, por así decir, desde el cielo, desde el trono de Dios, abre, para así decir, las compuertas de los cielos. Abre los cielos para manifestar, para dejar ver su poder a favor de su siervo. Mira el verso 10. Cabalga sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Usted sabe que en la revelación bíblica los querubines son seres angelicales, y si podemos hablar de rangos en los ángeles, los querubines tienen la responsabilidad, son los ángeles más poderosos que hay. Y además son guardianes de la santidad de Dios. De hecho, si tú recuerdas, el día en que Dios expulsó a Adán y Eva del huerto del Edén, protegió la entrada ¿con quiénes? Con querubines. Aún más,
cuando Dios mandó a labrar el arca del testimonio, la tapa donde estaba encima el propiciatorio, dice que a ambos costados, con las alas hacia adentro, hacia el propiciatorio, había dos querubines en figura de que estos seres son guardianes de la santidad de Dios. Y Dios cabalga sobre ellos, camina sobre ellos, es decir, muestra su poder, interviene a favor de su siervo. No sabemos el momento cuándo fue, pero cabalga sobre querubines y voló. Voló sobre las alas del viento. El salmista usa un lenguaje figurado para indicar cómo Dios defiende a los suyos. Cuando estaba estudiando este salmo, este verso 10, pensaba, qué maravilla que Dios descienda del cielo para ayudar a uno solo. Que Dios está ahí. A veces sentimos tanto temor de tantas cosas y nos olvidamos que ni un cabello ni un pelo nos pueden tocar si Dios, ¿qué?, no lo permite. Él cuida de nosotros. Cuando el salmista era abandonado por todos, recuerda que él se sintió acorralado, lo vimos en los versos anteriores, lo hemos visto en otros salmos, cuando él se siente acorralado, perseguido, y aún solo, a pesar de que está solo, está el gran coloso, el gran poderoso está a su favor. ¿Y qué hizo? Abrió los cielos y manifestó su gloria. Observa el verso 11. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Vemos como que Dios ahí estaba, detrás de las nubes, detrás de esta oscuridad, preparándose para abrir los cielos y manifestar su poder a favor de su siervo. Por el resplandor de su presencia, sus nubes, ¿qué? Traspasó las nubes para manifestar su poder. De repente, su poder y acción resplandecen y cortan toda oscuridad y lo hacen para cumplir su propósito a favor de su siervo. Y observa, por el verso 12, por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron, granizo y carbones ardientes. Granizos, tal vez carbones ardientes pueda describir rayos, truenos y rayos. Dios usa elementos naturales o de la naturaleza para lograr sus propósitos en el hombre. De hecho, Dios hizo esa intervención, recuerdas en el caso de Josué, en la inclinación de la tierra y como que el sol retrocedió. Dios tiene muchas armas que puede usar a favor de sus hijos. Los granizos no eran cosa común en Palestina. Es decir, que verlos y lo que ocurría y el daño. De hecho, acá en Australia, después de la última granizada que hubo, ¿recuerdas? Tremendo, hace un par de meses atrás, un mes y medio atrás más o menos, 2 meses, un panelvita me decía, tenemos planificado hasta para los próximos 3 años reparar los daños de los granizos en los carros que quedaron completamente dañados. Colapsaron las compañías de seguro y los trabajos, los panelvitas se vieron sobrepasados por la gran cantidad de daño. Y esto no lo conocían los hebreos. Entonces la experiencia, truenos, rayos y granizos fue algo sorprendente. De hecho, cuando estudiamos nosotros los eventos futuros, sabemos que caerán granizos tan grandes, más de 10 o 30 kilos de peso. 21 kilos, para ser preciso, caerán, no logro imaginarme eso, pero será desde el cielo el juicio de parte de Dios. Podemos observar entonces cómo David recuerda la protección a su favor, la protección de Dios. Dios demuestra su enojo, pero Dios también desciende a la tierra y veamos verso 13 al 14, cómo Dios declara su furor. Cómo Dios declara su furor. Dios habla desde el cielo con furor. Vemos 3 voces fuertes, vemos truenos, vemos granizos, vemos relámpagos, cómo Dios utiliza la naturaleza para manifestar su indignación en contra de los enemigos de David. Dice el verso 13, mira, Dios declara su furor, tronó en los cielos Jehová. Desde el cielo Dios demuestra su furor con voz como de un estruendo, como un trueno. Y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Estos carbones de fuego obviamente son relámpagos. De hecho, observa lo que dice Job en el capítulo 37. Mira lo que dice Job. Oíd atentamente,
el estrépito de su voz y el sonido que sale de su boca. Verso 4. Después de ella brama el sonido, truena él con voz majestuosa. Y aunque sea oída su voz, no los detienen. Truena Dios maravillosamente con su voz. Y él hace grandes cosas que nosotros no entendemos, describiendo a la naturaleza, el gran rugir, trono de Dios. Volvamos al verso 14, cómo Dios declara su furor desde el cielo. Es decir, al haber tormenta, al haber trueno, todos los hombres entendieron qué cosa. Si bien es cierto, era un fenómeno de la naturaleza, todos entendieron qué cosa. Que era el obrar de Dios, mostrando Dios su indignación. De hecho, muchas veces y en la historia, Dios ha mostrado estos aspectos de truenos, tormentas, a un tsunami, para demostrar Dios su juicio, su ira. Aunque son fenómenos naturales, Dios asume su responsabilidad. ¿Sabe por qué? Porque nada ocurre en esta tierra si no es qué cosa, su voluntad. Envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. ¿Sabes qué veo acá? Veo el campo de batalla, una acción bélica. Dios envió su juicio y los enemigos quedaron ¿qué? Como si fuesen con lanzas, con flechas, fueron destruidos. Alguien dijo lo siguiente: Dios bajó en una tormenta como un guerrero en un carro, llevado rápidamente por querubines. Estaba acompañado por la oscuridad, la lluvia, el viento, el granizo, los truenos y los relámpagos, todo porque David invocó al Señor en el momento justo. Dios acordó y liberó a aquel siervo amado, al igual como Dios lo hizo con Moisés, sacándolo de las aguas. El enemigo cayó derrotado, pero David se mantuvo firme. ¿Por qué? Porque Dios lo apoyaba, Dios estaba con él, a pesar de que tendieron lazos. Si tú vuelves a mirar los versículos anteriores, verso 4 al 6, el peligro lo rodearon, prepararon una malla, estaba todo planeado, casi se dijeron, aquí está eliminado. Dios lo mantuvo firme. Hemos visto entonces cómo David se regocija en la persona de Dios, cómo David se refugia en el poder de Dios. David recuerda la protección de Dios y rápidamente vamos a mirar cómo David reconoce la presencia de Dios en su vida. Cómo David reconoce la presencia de Dios. Recuerda, este es un salmo retrospectivo, no está mirando hacia el futuro. David está mirando hacia el pasado. Y al mirar hacia el pasado, él ve el triunfo que Dios le dio a pesar de los grandes enemigos que él tuvo. En primer lugar, podemos ver, al ver a David que reconoce la presencia de Dios, lo ve porque él reconoce ese gran rescate, en el rescate de Dios. Dios libra al salmista, mira, de profundidades. Y mira cómo lo describe en verso 15. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. Fue tan intensa la intervención de Dios en la naturaleza que el propio orden de la naturaleza comenzó a trastornarse. Y el fondo de los ríos y el océano quedaron secos. De hecho, ¿recuerdas cómo Dios liberó a la nación de Israel de Egipto? Los fondos quedaron ¿qué? Secos. Él ve esa intervención. Las enormes grietas que abrió el terremoto fueron tan profundas que hicieron visible los cimientos de la tierra. Es decir, el terremoto, la intervención de Dios fue sobrenatural. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. En este punto que nos preguntamos, al mirar este texto, cómo Dios actúa que por solamente el soplo de su nariz se abrieron las aguas, se vio lo seco, se vieron los fundamentos de la tierra. Nos preguntamos, o yo me preguntaba, ¿qué puede hacer el hombre en contra del poder de Dios? Si Él con su nariz seca los mares, abre las grietas de la tierra, ¿qué puede hacer el hombre? Mira el verso 16. Envió desde lo alto. Mira cómo se expresa el salmista. Me tomó, me sacó. ¿De dónde? De las muchas aguas. David usa la figura de alguien que estaba naufragando, que estaba a punto de ahogarse. Pero me tomó, ¿qué hizo?
me sacó de las muchas aguas. Esto nos hace ver que aunque todo parezca que está perdido, que no hay solución, Dios siempre tiene una salida. Podemos buscar esa imagen en Google, navegando en la net, tu nombre en las profundas aguas y la mano de Dios, porque no hay problema que Dios no resuelva. No hay montañas que Él no pueda mover. Dios está ahí Ahora, yo logro ver esto también acá, que a veces Dios permite que sus siervos, que sus hijos lleguen a situaciones críticas y difíciles en su vida. ¿Sabes para qué? Para que el poder de Dios se manifieste y para que el único que sea glorificado sea solamente Dios. Porque cuántas veces creemos que nuestra capacidad, nuestra inteligencia, nuestros recursos son suficientes para enfrentar los problemas de la vida. Dios dice no. ¿Y cómo se siente David? Él reconoce a la presencia de Dios en el rescate que Dios hizo de su vida. Me tomó, me sacó, verso 17, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran para mí más fuertes que yo. ¿Qué dice David? Era imposible humanamente ser rescatado de esa situación, pero Dios lo hizo posible. David reconoce su incapacidad y el poder de sus enemigos, pero no eran sus enemigos, escúcheme bien, más poderosos que Dios. Amén. No lo dice solamente el Antiguo Testamento. Mira conmigo en Romanos capítulo 8, verso 31. Pablo dice así: ¿qué pues diremos a esto? Todos juntos. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Uno más. Primera de Juan capítulo 4, verso 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. En el verso anterior, Juan va mostrando la intervención del maligno, de la maldad, pero él dice, nosotros hemos vencido. ¿Por qué? Porque Cristo está con nosotros. Amén. Y cuando el libro de Apocalipsis dice al que venciere, el que vence no es aquel que es capaz y tiene todos los recursos. No, no. El que vence es aquel que está del lado de la victoria, es decir, de parte de Cristo Jesús. Amén. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Ves cómo David va reconociendo acá? David reconoce la presencia de Dios en el rescate que Dios hizo de él. ¿Lo sacó de dónde? De las profundas aguas. Es decir, estaba acorralado, sin salida. No había solución. Es por eso que Dios no nos va a llevar más allá de lo que podemos resistir. Y juntamente en ese momento Dios va a intervenir soberanamente. Dice el verso, me tomó, me sacó, me libró. Verso 18. Me asaltaron en el día de mi quebranto. La intervención de Dios fue personal a favor de él. Muchas veces Dios permite a sus siervos esos momentos, porque dice, me asaltaron en el día de mi quebranto. Es decir, David tuvo que llegar a ese punto. Tuvo que sufrir. Queridos, no nos gusta sufrir, no sé. Solo un masoquista o aquel que está desequilibrado psicológicamente le va a gustar el dolor y le va a gustar el sufrimiento. Gente normal no quiere eso, pero a veces Dios nos permite que pasemos por valles de sombra y de muerte. Y ahí en ese punto te quiere enseñar una lección, que tú no eres tú, que no soy yo, que Él es. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue, ¿qué cosa? Mi apoyo. ¿Por qué Jehová fue su apoyo? Fue su apoyo, fue su fortaleza. David tuvo que aprender a confiar en quién. Es por eso que él sabe que no es con ejército, no es con acumular caballos, sino en el poder del Señor. ¿Sabes por qué? Como dice Pablo, como tuvo que aprender Pablo allá en 2 Corintios 12, 9, dice, el poder de Dios se perfecciona ¿en dónde? En la debilidad. Cuando nos damos cuenta que somos débiles, que no podemos, para que junto con Joel, como dice en el capítulo 3, verso 10,
tú y yo digamos, diga el débil. ¿Qué cosa? Fuerte soy. Observa el verso 19, cómo David va describiendo el rescate poderoso de Dios en su vida. ¿Qué hizo? Me sacó al lugar espacioso. Estuvo acarrolado, como que le tiraron una malla para amarrarlo, para apresarlo. Pero ahora él dice, me puedo mover en libertad. Ese es el mover en libertad que tienen los hijos de Dios. Dice, me sacó al lugar espacioso, me libró porque, interesante, se agradó de mí. En otras versiones dice, porque me amaba. Porque me amaba. David explica que esa intervención sobrenatural del Señor lo libró de sus poderosos enemigos, le dio la libertad en un lugar espacioso, podía moverse a su gusto. Qué lindo es cuando, a pesar de los problemas, tenemos paz en la mente porque Dios tiene el control de las cosas. Eso no se puede comprar. Usted puede comprar sueño, no descanso, puede comprar dormir, pero no tener paz. El 40% de la población mundial necesita de un inhibidor para anular sus emociones, pero el creyente genuino, a pesar de que está en lugares difíciles, en caminos de oscuridad, puede sentir en su interior, ¿qué cosa? Paz. ¿Y qué dice el salmista? Me sacó al lugar espacioso, me dio la libertad, me puedo mover libremente, dice él. ¿Por qué? Porque se agradó. Si tú observas, dice, me asaltaron, me sacó, me libró. Ese me, que lo incluye David, no es su obrar. Representa el obrar de Dios en su vida. Queridos, esto me hacía pensar en Juan capítulo 10, versos 28 y 29. Observa lo que dice. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará. ¿De dónde? De mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Ese me que dice David me hace pensar en el cuidado de Cristo, en el cuidado de Dios, en el cuidado que Él tiene de cada uno de nosotros. Amén. Porque ese me no es mi confianza, es el cuidado de Dios en su vida. ¿Por qué? Porque Dios moverá cielo y tierra. Dios moverá todas las cosas para cumplir su propósito en tu vida y en mi vida, para socorrernos en el momento difícil. Pero ¿a quién debo mirar? ¿En quién debo depositar mi confianza? Me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. En otras palabras, me amaba. No puedo no pensar en este salmo y llevarlo a un descendiente de David, el Hijo de Dios, el Mesías. Porque fue Dios desde el cielo quien dijo, este es mi Hijo amado. Y es Dios el Padre quien libró a su Hijo de de todo el sufrimiento, es decir, de la muerte lo resucitó. No lo libró del padecer de la cruz, pero no permitió que su santo viese corrupción. Oyó el clamor de angustia de su Hijo, Dios le oyó y le resucitó de entre los muertos. Obviamente obedece al mensaje de Dios, pero yo veo aquí que Dios lo libró, no permitió que su santo viese corrupción. David reconoce la presencia de Dios. Lo vemos acá en primer lugar. Lo vemos acá en el rescate de Dios en su vida, pero lo vemos también en las recompensas de Dios. Y nos vamos a detener en los siguientes versículos nada más. En la recompensa de Dios. Observa el verso 20. Cómo David va viendo, reconoce la presencia de Dios en la recompensa de Dios en su vida. Verso 20 dice, Jehová me ha premiado conforme a qué? A mi justicia. Cuidado, David no está pecando de arrogancia. David no es un soberbio. David tiene un corazón conforme al corazón de Dios. David se ha equivocado. David pecó, pero David tomó una decisión en su vida, ser obediente a Dios. Mi justicia es la decisión de él de obedecer a Dios. De hecho, escúcheme bien, Dios se lo dijo a la nación de Israel en Deuteronomio capítulo 28, verso 1. Dios le dijo a la nación de Israel, acuérdate de esto, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios,
para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. En otras palabras, Dios le prometió a la nación de Israel, si le obedecían, le iba a bendecir. Y esta justicia de David es la decisión de obedecer a Dios. Conforme a la limpieza de mis manos, me ha recompensado. Ahora, algunos dicen, ¿cuándo escribió? Este salmo fue escrito entonces antes que pecara con Betsabé. Es que David no está diciendo, yo nunca he pecado. David está diciendo, yo he confesado mi pecado y estoy limpio delante de Dios. De hecho, algunos dicen, este salmo no pudo ser escrito antes de su pecado con Betsabé. También tienes que recordar que David, mientras estuvo huyendo, se unió a una banda de ladrones. Y no eran tan sanas las acciones de este grupo. Pero Dios lo había perdonado, Dios lo perdonó. Aquí lo que yo veo es que David confesó su pecado y Dios le perdonó. De hecho, cuando uno lee en 2 de Samuel capítulo 12, verso 13, podemos observar que Dios perdonó a David. También Jehová ha remitido tu pecado, se lo dijo Natán, no morirás. No morirás. Aunque en un momento él intentó, ¿qué cosa? Cubrir. Él en el fondo reconoció qué cosa, que era un pecador. De hecho, Proverbios capítulo 28, verso 13, dice así, el que encubre sus pecados, ¿qué? No prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Observa el verso 21, porque yo he guardado los caminos de Jehová. ¿Qué hizo David? ¿Qué hizo David en su vida? A pesar de que se equivocó, a pesar de que pecó, él tomó una decisión de obediencia delante de Dios. El salmista fue obediente a los mandatos de Dios y no me aparté impíamente de mi Dios. Sabes que yo conozco a muchos creyentes, tal vez ahora no sé decir si son creyentes o no, pero muy sábelo todo, muy sabe Biblia, pero poca obediencia a la palabra de Dios. Porque yo he guardado los caminos de Jehová. No me aparté impíamente de mi Dios. Él tomó una decisión. No me aparté impíamente. Termino con esto. David en un momento de su vida, él reconoce que pecó. Observa conmigo, creo que tengo el Salmo 51, verso 1 al 4. Observa lo que dice este Salmo. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más de mi maldad y limpia de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Qué hacer el apóstol Pablo en su vida para permanecer firme? Lo tienes en 1 Corintios capítulo 9, verso 27. ¿Qué hizo Pablo? Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Es decir, al igual como el salmista, David tomó una decisión. Señor, voy a hacer, cueste lo que cueste, tu voluntad. No será fácil. 7 veces cae el justo, mas vuelve a levantarse. Leemos solamente el verso 22. Dice el texto, pues todos sus juicios estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. ¿Por qué? Mira el verso siguiente. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad. Por lo cual, mira, como consecuencia, me ha recompensado Jehová conforme a qué? A mi justicia. ¿Ves el nexo acá? Dios bendice la obediencia de los suyos, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Él me vio y me recompensó. No es que David no pecó. David pecó y reconoció. 7 veces cae el justo, mas vuelve a levantarse. Pero nuestra angustia, en nuestro dolor, ¿a quién debemos mirar y en quién debemos confiar?
solamente en Cristo Jesús. David reconoce la presencia de Dios en su vida, en su rescate y en la recompensa. Nos detenemos acá y continuamos la tercera parte de este tema, alabando a Dios por la gran victoria concedida. ¿Qué lección importante tenemos acá? En nuestra angustia, clamar a Dios y decidir delante de Él, cueste lo que cueste, hacer su voluntad, porque ganamos más que lo que perdemos. Es por eso que las Escrituras dicen, los mandamientos del Señor no son gravosos. ¿Sabes cuándo son gravosos? Cuando tenemos el corazón dividido. Y con el corazón dividido, escúcheme bien, no podemos servir a dos señores. Por eso dice las Escrituras, el que se hace amigo del mundo, se constituye ¿qué cosa? Enemigo de Dios. El Señor añada su bendición. Bendito Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por este interesante salmo que nos lleva a mirar el cuidado que tú tienes de tu siervo, de tus hijos, cómo tú demuestras tu enojo, cómo tú desciendes a rescatar, cómo tú declaras desde el cielo, obras soberanamente en protección de tus hijos, pero también tú reconoces, tú recompensas la fidelidad de los tuyos. Añade, Señor, tu bendición a tu palabra, y si hay alguien que nos está oyendo en necesidad, que estas palabras sean un mensaje de aliento, que aún en las densas aguas de lo profundo de nuestros problemas, siempre contigo hay un lugar seguro, hay un rescate. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.